Listo. ¿Ya? Hola de nuevo, si estamos conectados, que la gente pueda decir, ok, sí, estoy mirando, estoy escuchando. Quiero decirles algo. En Primera de Samuel, capítulo 17, aquí hay una historia de David, cuando él pelea contra Goliat, y todos la saben. Pero yo quiero hacer hincapié y quiero hablarlo de esta manera, porque aquí hay una forma de enfrentar las cosas. Mira, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, salió y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones, ¿qué palabras? Bueno, desafiando al pueblo. Goliat desafiaba al pueblo. Solo. Obviamente era un hombre grande, musculoso, entrenado en la batalla, con espada, con lanza. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Era un ejército de miles de hombres huían con pavor, con miedo ante este gigante o Goliat que estaba ahí, y le tenían miedo en lo que él hablaba incluso. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, y escuchen lo que dice David: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Saben lo que sabía David o no? ¿Entienden lo que entendía David? ¿Quién se cree este que viene a provocar a escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree él? David sabía algo que quizás no todos sabían o no comprendían. ¿Me logran visualizar la imagen? Porque es una imagen, yo quiero que la visualicen. Por eso hablo de esta forma, porque yo quiero que vean la película, quiero que vean la imagen. Un pequeñito diciendo, ¿quién es él para provocar al Dios de los ejércitos? ¿Quién es él para provocar a mi Dios? Y el pueblo le respondió de las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciera. Le explicaron que lo iba a enriquecer y todo. Y el hermano, incluso el hermano mayor, Eliab, se enojó con su hermano David. Se enojó, diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo tú aquí? Te estabas cuidando las ovejas, a eso te teníamos allá. ¿Qué vienes a hacer aquí a este lugar? Y el más pequeño, David, fue el único que dijo algo en fe. ¿Logran entender eso? De una familia, el único que habló en fe fue David. El único que habló una verdad diferente fue David. El único que fue a enfrentar al gigante fue David. ¿Por qué? Porque conocía a su padre.
conocía a su Dios, conocía la verdad, conocía de dónde viene. Y ustedes conocen la historia. El gigante Goliat le dijo: y tú vienes con palos, ¿tú crees que soy perro, animal, que vienes con palos y piedras a atacarme? ¿Se fijan ustedes el miedo que le quería transmitir Goliat a David? Pero David estaba tan firme en su fe, estaba tan firme en su convicción, estaba tan firme en su esencia, que nada lo amedrentaba. Y eso no era orgullo, no fue vanagloria, no fue nada malo, fue fe. Porque él sabía que lo que tenía que hacer, él sabía que tenía que derrotar al gigante, él sabía que debía enfrentarlo con una verdad diferente. Porque podría haberse quedado cuidando las ovejas. Él podría haberse quedado: mi hermano me dijeron que cuidar, me quedo aquí tranquilo y que ellos peleen y vean lo que hacen y a ver si le ganan al gigante. Pero él dijo: ¿qué viene a hacer este gigante que se viene a meter con el Dios de los ejércitos? Con este Dios poderoso, maravilloso, potente, vigoroso, que tiene todo para vencer. Y venció. Ustedes saben que venció. David ganó con una piedra. Ganó con una piedra. Entonces, yo entiendo lo que está pasando hoy día. Y creo que por el video yo les dije, por el video que mandamos con Romy, que hemos estado preparando, yo les dije: yo no desconozco el virus. Está. No estoy negando el virus. No estoy negando al gigante. Ahí está el gigante, Goliat. Pero hay una diferencia. Ha venido a provocar al Dios de los ejércitos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Levantándonos con una onda y una piedra. Y así se va a derrotar. Pero yo no me voy a ir a esconder, a cuidar ovejas. ¿Me entienden o no? Porque yo voy a ir a decirle al gigante: ¿qué te has creído? Que has venido a provocar al Dios de los ejércitos. Porque necesitamos pararnos en fe. Y quizás es contrario a lo que todos han dicho. Quizás es contrario a lo que el ejército decía: ¡ay, tengamos miedo! Tenemos esto, tenemos aquí. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Pero yo debo pararme en fe. Yo debo pararme en lo que dice la palabra. Incluso me trataron de imprudente. Y yo creo que la prudencia tiene un límite. La prudencia tiene un límite. A David en ese minuto su hermano le dijo imprudente. Su hermano le estaba diciendo: ¿qué haces aquí si te dejamos cuidando allá? ¿Qué haces aquí si eres el más pequeño? Si eres el más débil, si eres el menor de la familia, que no deberías estar aquí. Porque tu labor como hermano menor es hacer lo que te dicen los mayores. Tu labor como hermano menor es ir a cuidar a las ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? Y él desobedeció esa autoridad. ¿Por qué? Porque alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Ustedes han escuchado ese término. Alguien debía decir: momento, aquí hay que hacer algo. Hay que tomar las riendas de esta situación. Hay que tomar las riendas de este ataque a nuestro Dios. Porque no podemos dejar que ese incircunciso venga a derrotarnos, a derrocarnos, a confundirnos. Y estamos confundidos. Hemos estado confundidos. Hemos estado confundidos. ¿Por qué?
Mateo 26. Yo estaba leyendo la Escritura. Estaba leyendo, leía, decía, Señor, dime tú, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es mi límite? Y en Mateo 26, versículo 6, dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, mira cómo lo llamaban, casa de Simón el leproso. Yo decía, a ver, no entiendo, estaba en la casa de un leproso. Y empecé a investigar, y decía, ¿cómo? Yo voy a ir a un leproso. Si la lepra es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que se contagia por gotitas de saliva o por contacto. Entonces decía yo, y esta persona, ahora, los estudios, las ideas que hay, dicen que él había sido sanado de lepra, pero le siguieron diciendo el leproso. ¿Ah? Qué mal, porque era como que aún el leproso, pero Jesús estaba con él. Entonces, ¿era prudente lo que estaba haciendo Jesús? ¿Era prudente? Más encima estaba con los discípulos. Estaban los discípulos ahí también. Entonces, no era prudente. Mateo 8. Mateo 8. Dice, mira, cuando descendió del monte, le seguían multitudes. ¿Cuántos son multitudes? Más de 10 ya hay multitud. Hoy día, según la clave, más de 3 ya hay multitud. Bueno, pero le siguieron multitudes. Y he aquí, dice en el versículo 2, un leproso vino. Por favor, veamos la imagen. Un montón de gente, ¿cierto? Millones de personas o miles de personas. Y viene un leproso. Arrancaron todo, abrieron paso. Que pase, déjenlo que pase. ¿Y a quién venía a ver? ¿Y por qué lo venía a ver? Porque él sabía que ahí estaba la sanidad, que en él estaba el poder de ser sano y libre de esa peste. Y dice, la palabra dice, vino un leproso y le adoraba. ¿Por qué le adoraba? Pues sabía quién era. Diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió Jesús su mano, le tocó. ¡Wow! Aquí ya me descompuse. Le tocó. ¿Qué hizo Jesús? Tocó un leproso. ¿Hoy día tú harías eso? Yo te pongo, me gusta poner las cosas, ¿lo harías? ¿Por qué? Porque nosotros a veces lo pensamos. No, está infectado, no, por favor, aléjate. 2 metros, por favor. 2 metros de distancia. ¿Sí o no? Hoy día, ¿qué es lo que están diciendo? Por favor, no puede estar con la gente, no puede estar más de 2 metros. Cuidado con la saliva, cuidado con tocarse de la mano, no se den la mano. Ok, perfecto. ¿Por qué Jesús lo tocó? Usted dirá, porque era Dios. A ver, ok. Pero en ese minuto, de acuerdo a lo que yo he estudiado y hemos aprendido, Jesús era hombre. ¿Sí o no? Sí. Hombre. Así como tú y yo. Hombre. De carne y hueso. El mismo espíritu de Dios. La misma alma. Pero Él
sabía quién era. Él conocía, tenía convicción de quién era. tenía la convicción, la seguridad y la certeza de que el Espíritu de Dios moraba en él. ¿Cierto? Y aquí viene la parte de por qué Jesús le tocó. Y yo creo que aquí es donde viene nuestra parte donde decimos, no, pero es que Él es Jesús, entonces nos separamos de Él. Yo digo, bueno, perdónenme, yo he leído y he estudiado y hemos dicho y hemos hablado y repetido que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos mora en mí, mora en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y si tú crees que resucitó a Jesús de los muertos, no va a poder destruir un virus, no va a poder deshacer un virus. Ay, pastor, pero ¿cómo me dice eso? Pastor, ¿qué está diciendo? Jesús lo tocó porque Él sabía que la lepra, sea lo que sea, virus, bacteria, peste, cualquier cosa, se destruirá. Se destruirá. El hombre fue sano en el minuto, en el instante. Se sanó. ¿Por qué? Porque poder, y cuando Jesús dice poder salió de mí, cuando sana a la mujer del flujo de sangre, poder salió de él. El poder de Dios que sana, que libera, que cambia, que transforma, que destruye el mal. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, Señor, tengo miedo? Yo les digo, ¿tenemos miedo al virus? Todos dicen, no, no tengo miedo, pero nos andamos poniendo guantes, nos ponemos mascarilla y andamos hacia, a 2 metros, no, saludamos con el codo, saludamos con la mano, ¿ok? La irresponsabilidad está en ir, no, yo voy a ir para allá nomás, no importa, güey, que el virus, no, eso se llama vanagloria, orgullo, cuando si no te preocupes. Cuando uno habla en fe con Dios del Señor, yo sé que tú me protegerás, yo sé que tú me cubrirás, yo sé que tú eres el poder de Dios obrando en mí. Ahora, si yo debo ir a un enfermo, yo sé que tú estarás primero, que tu presencia es la primera, no yo. Presunción. Yo con esto no estoy diciendo seamos irresponsables, estoy diciendo seamos valientes. Porque podrían haber dicho que David era irresponsable. Podrían haber dicho que David fue orgulloso. Pero él no fue así. Él primero escuchó a su padre. Él primero dijo, Señor, ¿qué hago? Señor, él tenía una relación con Dios. Él oraba con Dios. Él hablaba con Él. Y Dios le decía, sé valiente. Cuando la Escritura dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no le está diciendo esfuérzate y escóndete. No le dice esfuérzate y mira, no sé qué va a pasar. Dios no nos da medias cosas. Dios nos da la solución completa. Entonces, yo digo, ¿qué vamos a hacer con la fe? ¿Qué vamos a hacer con la situación? ¿Qué vamos a hacer contra el gigante? ¿Qué vamos a hacer contra la enfermedad? Yo le digo a usted, no logro entender hoy día, no logro entender cómo este virus nos ha mantenido aislados de mostrar la palabra de Dios. Ustedes dirán, bueno, no, pero tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, todas las herramientas. Pero es lo que Dios nos llamó a hacer. Dijo, ir y hacer discípulos, ¿cierto? Y a veces digo, pero yo estoy escondido. Estoy encerrado. ¿Por qué estoy encerrado? No estoy diciendo vayan a la calle y hagan desmane o desvirtúen la autoridad, protesten contra esto. No, estoy diciendo, si Dios te dice, pregúntale a Dios, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo debes bendecir? Pero no solo te escondas, busca en Él.
la verdadera salida a este problema. Busca como David buscó. David buscó a Dios para que Dios le dijera, anda a ese lugar, habla con Saúl, ¿cierto? Preséntate y dile que tú vas a destruir al gigante. ¿No es osadía eso? Incluso se fue hasta contra el rey, porque el rey le dijo, ¿tú vas a hacer eso? ¿Me entienden o no? Porque el rey podría haber dicho, no, sabes que no, cabrito, muy chico, eres muy pequeño, tú no puedes hacer eso. Pero él dijo, yo puedo, yo sé lo que tengo en mí, yo sé lo que Dios me dijo, yo sé quién soy en Dios, yo sé quién soy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo nos paramos? Sabemos la Escritura, conocemos el Evangelio, pero el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes, valientes que no van a temer, porque si hoy día a mí me dicen, debes ir al hospital, ok, voy a ir al hospital. Si hay gente enferma, gente con virus, ¿qué vamos a hacer? Aléjate, por favor, cuarentena, quédate allá, enciérrate. ¿Qué pasa si ponemos manos? ¿Qué pasa si ponemos las manos como Dios nos dice? Porque Jesús impuso manos y la lepra desapareció. ¿Lo estamos haciendo? Es que no sé, me tengo temor y si me contagio. Y si no se sana. ¿Saben? Ustedes, digo yo, Jesús después de haber tocado a ese leproso y haberle dicho que él es sano, ¿qué hizo? Leamos, dice que, y extendiendo su mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Y entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y después dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Oye, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué le dijo, no le digas a nadie? Yo ahí veo una cosa espectacular. ¿Por qué le dijo Jesús, no le digas a nadie? Una, porque tenía que cumplirse la profecía de Isaías. Y quiero ir a una palabra que encontré y que me... Mira, en Hechos 5... En Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles había muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice, pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Logran entender qué pasó ahí o no? Eran todos sanados. Ninguno quedó enfermo. Ninguno. Todos fueron sanados. Entonces, quiero que me ayuden a buscar una escritura que está en Hechos, no me acuerdo, desde 5 o 6, que habla justamente de que la iglesia fue
fundada en el poder de Dios. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque la iglesia, ¿sabe que la iglesia no va a ser fundada por lo lindo que hablemos? La iglesia no va a ser fundada por lo hermoso que digamos o por todos los estudios que podamos hacer. La iglesia va a ser fundada por el poder de Dios. ¿Dónde está? No lo encuentro. Va a ser fundada por el poder de Dios mostrado a la gente, a las personas. Bueno, les voy a pedir tarea que lo busquen, pero me llamó mucho la atención eso, porque digo yo, bueno, ¿es importante lo que hablamos? Sí, es importante, pero ¿saben lo que es más importante? Lo que mostramos. Primera de Corintios 12. ¿Sí? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Específicamente sobre la iglesia. Específicamente sobre la iglesia. Pero ya no importa, lo voy a buscar. Pero yo lo leí recién, estando aquí sentado, y lo leí y se me olvidó anotarlo. Pero no importa. Pero sé que es así. ¿Tú crees y conoces el poder de Dios? ¿Tú crees y conoces la autoridad de Dios? ¿Sabes qué? ¿Para qué vino entonces Jesucristo a morir por nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué tanto trabajo? Mira, Él dio su vida, derramó su sangre, hizo un sacrificio enorme, su vida completa. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, sano, libre, con autoridad. O si no, no valdría la pena lo que hizo Jesús. Para que el mundo le conozca realmente, necesitamos pararnos en fe. Iglesia, necesitamos pararnos convencidos de quiénes somos, convencidos de que yo soy un hijo, de que mi Padre que está en el cielo está preocupado de que yo viva mi fe completamente. Yo les conté, les dije que hace 6 años atrás yo estuve en un hospital y fui a la cama de un infeccioso y lo toqué. Y después la gente que iba conmigo no se acercó a mí. Y yo me sentí rechazado. ¿Por qué? Porque la gente no está creyendo igual que tú. Y yo tuve que lavarme las manos con clorogel, lavarme las manos, porque la gente me dijera, ahora sí puedes venir. Esa persona, del momento en que yo me acerqué a él, él vio que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas o multitud de pecados. Esa persona había que amarla y él quizás buscó en Dios la salida a su problema. Entonces, vamos a seguir leyendo la escritura. Dice que en Mateo, estábamos leyendo Mateo. Mateo 10. En Mateo 10, versículo 8 dice, 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús le está diciendo, Dios nos está diciendo, anda, predica y di, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Pero pues, después dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, das de gracia. ¿Qué está diciendo? Que recibiste eso, recibiste sanidad, recibiste un don, dalo de gracia a otro. ¿Cómo? Y poniendo manos, orando por la persona, creyendo que lo recibiste por gracia, recibiendo y no por misericordia,
Por favor, dejemos de decir, por misericordia de Dios estoy vivo. Oye, es por gracia de Dios que estás vivo. Por gracia que vas a predicar el Evangelio. Por gracia que estás parado, firme, diciendo, yo soy hijo. Y lastimeramente empezamos a decir, por misericordia de Dios yo estoy. Oye, por misericordia de Dios estamos, sí. Por misericordia mandó a su hijo a morir por nosotros. Por misericordia dijo, los amo, pero yo voy a hacer algo poderoso para que se levanten como hijos, como iglesia, como cuerpo, como seres potentes. Y dijo, id y hacer discípulos, predicar, sanar enfermos, predicar, sí. Por misericordia somos salvos, pero por gracia vivimos. Por supuesto. La misericordia es lo que Dios tiene para que nosotros seamos poderosos por gracia. Porque no la merecíamos, perfecto. Pero cuando ya te puso la gracia en ti, es para que tú cambies. Ya dejes de vivir de misericordia en misericordia. Entonces, dice, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni de ropas que vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrares, investiga quién sea en ella digno. Posad allí hasta que salgáis, y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. Ahí nos está dando la fórmula, nos está diciendo, mira, cuando tú vayas con alguien, entrégale paz. Si esa persona tiene un corazón para recibir la bendición de Dios, va a permanecer en ella esa paz. Pero si no la tiene, si no es digna, y no quiero decir que no sean dignos, pero si esa persona rechaza la presencia de Dios, se va a devolver hacia ti. Y Dios te está diciendo, mira, no seas necio. Esa persona no te quiere escuchar. Esa persona no quiere conocerme a mí. Esa persona no le interesa conocer a Dios. Entonces sal de ahí y busca otra. Ve a otro lugar. Entonces, ¿por qué crees que Dios nos enseña estas cosas? Porque a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. No, es que Él va a conocer y voy a insistir y voy a ir y voy a tratar y le voy a predicar y predicar y predicar hasta que la persona se aburre. Y Dios nos dice, es tan sencillo, mira, es tan sencillo. No quiere llamar. Punto. Corto y preciso, rápido, pero no, y uno es orgulloso, es terco, uno es terco y deja de ser obediente. Y si insiste, no, yo lo voy a convertir. Épale, el único que convence de pecado, juicio y justicia es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros solo llevamos la presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que privilegiarse, la presencia de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Mateo 11. Sí, Mateo 11. Mateo 11:5 dice, empecemos del 4. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, si pedimos, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se es anunciado el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por favor, yo tuve una revelación de esto. Dice, los ciegos ven.
¡Wow! Fascinante, ¿cierto? Una persona ciega cuando ve, yo me imagino que debe ser un cambio radical en su vida. Una persona ciega que no vio más que cosas negras y oscuridad y empezar a ver colores, empezar a ver luces, empezar a ver las cosas, debe ser un cambio, ¡pum!, fenomenal. Dice, los cojos andan. ¡Wow! Fascinante, una persona coja que no podía trasladarse, que no podía caminar, que no podía moverse, el caminar, el salir de esa situación, es la gloria de Dios en él. Los leprosos son limpiados, mejor aún, porque los leprosos vivían sacándose la piel, con infecciones, tomando medicamentos, esclavizados, buscando cómo lavarse, que les picaban. ¿Me entienden? La incomodidad de vivir como leprosos. Dice, los sordos oyen. Oye, escuchen. Miren, ¿cómo me explico cuando una persona que es sorda logra escuchar? Logra sentir ruidos y se le abre un mundo. Y aquí viene algo fascinante. Bueno, dice, los muertos son resucitados. Para que un muerto resucite, necesitas un nivel de energía enorme. Porque los órganos deben volver a funcionar. El cerebro debe reactivarse, el corazón debe latir de nuevo, debe venir sangre de algún lugar para que siga funcionando todo tu cuerpo y todo tu ser. ¿Cierto? Eso es poder. Ahí hay poder. Es cosa que vean las películas como Frankenstein. Vean la película. ¿Qué hizo para darle vida a un cuerpo? Energía eléctrica, pero sea ficción. Pero están mostrando que hay un poder que tiene que tener ese cuerpo para que funcione. Para nosotros nos falta el poder de Dios para que funcione. Y al último dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fíjense lo primero. El ciego vio, cambió de estatus, ¿sí o no? El sordo escuchó. El leproso sanó. ¿Qué más dice? ¿Ah? El muerto resucitó, cambió de su estado. Y dice, y el pobre, no dice, ya es rico, dice, escuchó el Evangelio. O sea, cambió. Quiere decir que la solución para el pobre no es tener dinero, es cambiar de posición porque conoce el Evangelio. Y eso le va a poner en otro lugar, en una situación mental, psicológica, un estatus quo diferente. Y al conocer el Evangelio va a dejar de ser pobre. Pero ahí no dice que le va a poner billetes. ¿Se entienden o no? Yo digo gracias Señor porque en realidad la pobreza es espiritual. La pobreza es espiritual y eso va a traer quizás riquezas a tu vida. Vas a tener después dinero, si quieres ya decirlo así, pero no te preocupes, no te afanes en el dinero, afánate en decir, Señor, yo ya no soy pobre de espíritu, porque dice aquí que conocerá el Evangelio y eso me sacará de la pobreza. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Conocer el Evangelio. Esto es la revelación que Dios tiene para nosotros. Si yo conozco la revelación de Dios, dejo de ser enfermo, dejo de ser ciego, dejo de ser leproso, dejo de ser sordo, dejo de ser pobre. Y digo, ¿qué estamos enseñando? Para mí esa fue una revelación así, ¡pam! O sea, una vez después que escucha el Evangelio no quedo igual. Entonces, vamos a Lucas. Lucas 17. En Lucas 17,
Aquí hay otra forma, pero igual está muy enfocado con lo que estamos viviendo hoy día. Lucas 17. Después en el 17, versículo 12. Versículo 11 dice: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea. Jesús iba caminando. No sé, me imagino con sus ojotas caminando por un caminito así entre Samaria y Galilea. Y dice, y entrando en una cierta aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El COVID. A 3 metros, no sé, se pararon de lejos los 10 leprosos. Ellos mismos se pararon. ¿Ah? ¿Quién es el COVID? El COVID, no el virus. No en el COVID, el COVID. Bueno, se pararon de lejos por el virus o por la lepra. Jesús yo creo que quedó así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se acercan? Ellos guardaron distancia. Ellos se sabían infectados. Ellos sabían que no podían acercarse. Pero Jesús en ninguna parte dice que Jesús los rechazó. Jesús los miró nomás, se quedó ahí esperando que hicieran algo. Y dice, y alzaron la voz. Ahora, mira, dice, de acuerdo a la Biblia de estudio, dice que la ley levítica, declaraba que tenían que estar retirados por lo menos a unos 30 metros de la gente, los leprosos. Oye, pero lo que leímos recién no estuvo al lado, estuvo ahí, lo tocó. Entonces estos conocedores de la ley se pusieron a 30 metros. 30 metros desde aquí al final de la... No, por lo menos, más para ellos. Entonces le gritaban, ¡hey, Jesús! Entonces, dice que alzaron la voz, porque dice que no les permitieron que se acercaran más a Cristo o a alguien más respecto a eso, por eso tenían que gritar y hacerse oír. ¿Quiénes no le permitían acercarse? ¿Quién andaba con Jesús? Los discípulos. Yo digo así porque los discípulos que tenía Jesucristo. No se acerquen. Cuando le dijeron los discípulos, salgan los niños de aquí. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Y Jesús le dijo, no, dejé que los niños vengan a mí. Entonces, los discípulos estaban entre lo espiritual y la ley. Porque a veces estaban muy legalistas, decían, no, son 30 metros, quédense allá, no se meten aquí, no se acerquen, porque ellos también tenían miedo. Mira el análisis que nosotros podemos... ¿Quiénes tenían miedo? Los que andaban con Jesús, o la gente que le seguía. Porque obviamente cuando él iba caminando, iban muchos con él, iban muchos detrás de él. Entonces cuando vieron a los leprosos, yo creo que todos empezaron, no se acerquen, son 30 metros, mira, la ley dice 30 metros, aléjense, pónganse mascarilla. Y eran 10. Alcohol gel, ¿me entienden o no? O sea, no me estoy burlando, pero estoy diciendo que en ese minuto Jesús los miró y los mismos que estaban alrededor le gritaban a esa gente, ¡hey! 30 metros, no se acerquen. Entonces, los leprosos, yo me imagino la desesperación de ellos, porque ellos querían una salida, ellos querían una sanidad, ellos buscaban esa sanidad. ¿Y por qué dice que se acercaron? Porque los 10 leprosos estaban atentos cuando viniera Jesús.
Estaban atentos cuando Él viniera a acercarse por el camino, porque a lo mejor escucharon que Jesús iba a pasar por ahí, o ellos iban camino a encontrarse con Jesús, no lo sé. Pero yo creo que los leprosos andaban juntos, era porque, oye, hay una salida, vamos a buscar esta salida con Jesucristo, vamos, Él viene de allá de Capernaum, o Él viene de allá, va a pasar por Samaria, va a pasar por aquí, vamos a buscarlo, y vamos juntos, venían juntos los 10. Diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, mira, Jesús los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. No los tocó. Pero ¿qué distancia había entre ellos? 30 metros. 30 metros. Y la presencia de Dios funcionó a 30 metros. La palabra de Dios, el Espíritu, operó a 30 metros. Iglesia, no me importa a qué distancia esté, no me importa a qué distancia tenga que estar, pero tiene que operar el Espíritu y la palabra de Dios en nosotros. Yo les leí y yo leo esto y yo no quiero volver a leerlo porque lloro cuando leo este libro. Lloro de una persona que se convirtió. Fue tal la forma de transformación de su vida en Johannesburgo. Von Buren se llama, era un carnicero que era tal, fue diagnosticado con tuberculosis. Le dijeron, tú tienes 9 meses de vida. Y él hizo todo para dejar a su familia con una calidad de vida. Le dijo, voy a comprar una granja, les voy a dejar esto para que puedan trabajarla. Pero escuchó de los amigos que le empezaron a mandar cartas. Oye, vinieron aquí unos hermanos misioneros y trajeron una verdad, se sanaron enfermos. Una sobrina se sanó de parálisis, un borracho convirtió su vida y ya no toma más. Resucitaron, fueron llenos del Espíritu Santo y están hablando en lenguas. Y cuando le empezó a decir, él tomó esa carta y no estaba en Johannesburgo, estaba en otro pueblo, en otro lugar. No sé qué distancia había, pero dicen que tomó esa carta, él tomó ese papel y dijo, Señor, y se arrodilló y clamó a Dios. Y dijo, Señor, si tú pudiste hacer con tal y tal esto, si tú pudiste sanar a mi sobrina de una parálisis, de estar inválida por años y no ser una carga, si tú pudiste hacer por ellos eso, puedes hacer por mí algo. ¿Y saben qué sucedió? Ya ni me recuerdo si eran 2 minutos o 10 minutos. Pero tomó ese tiempo para que él recibiera del Espíritu una llenura tan grande. Él era tuberculoso y pudo hacer y respirar. Quiero hacer una observación de lo que está mencionando. Dice, en 10 minutos tomó todo el aire que quería. Eso es un acto de fe. Fue un acto de fe porque si él era tuberculoso no podía respirar profundamente. Entonces él hizo la oración y empezó todo lo que podía. A lo mejor era un poquito, a rato después otro poquito, a rato después otro poquito, pero en 10 minutos fue sanado. Porque empezó un acto de fe. Empezó a actuar sobre la fe que estaba declarando con Jesús, creyendo que se iba. Yo quiero que ojalá puedan leer ese libro, que lo puedan buscarlo, pero me impacta cómo esa persona tomó la palabra. Y no tomó la palabra de Dios, tomó la palabra de una carta de una persona que le dijo, le dieron sanidades. Cree en Dios.
Busquen a Dios. La llenura del Espíritu Santo le salvó, lo salvó. Y esa persona fue tal su convicción, fue tal su cambio, que fue permitido entrar a la parte legislativa de Sudáfrica, al secretario. Y sabes tú que la persona dice, yo conocí a ese hombre, pero cuando lo vi tuve que arrodillarme, porque era la presencia de Dios, era Dios mismo ahí hablando en él, era él hablando por Dios, era Dios hablando, y fue tal, y habían 3,5 metros, decía el libro, 3,5 metros, y la presencia de Dios que había era tan grande que tuvo que arrodillarse y llorar ante Dios. Eso es la presencia de Dios. 30 metros, 3 metros, 1 metro, no importa, pero que la presencia de Dios sea la que vive en ti. La presencia de Dios sea la que transforma, no tú, ni yo. Yo clamo y le digo, Señor, sé tú manifestándote, minuto a minuto, segundo a segundo, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que estamos viendo. El Señor nos cuida, nos protege, nos guarda, pero no solo es de palabra, no solo es de la boca, es algo real. Y yo digo, Señor, te doy gracias porque somos un cuerpo, tú nos has dado autoridad, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y tu voluntad es que seamos hijos sanos, libres, prósperos. Si nosotros no lo declaramos ni lo hablamos, a nadie va a llegar Dios. No va a ser conocido Dios. ¿Por qué? Porque estamos guardados o estamos escondidos muchas veces tratando de ser mejores cristianos. Escuchando las noticias, escuchando el mundo, escuchando el desorden, escuchando el caos. Y yo debo hablar de orden espiritual, debo hablar del orden de Dios, debo hablar del poder de Dios que se manifiesta en nosotros, hijos de un Padre que es poderoso. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú nos has dado la autoridad, porque tú nos has dado un ministerio y no estamos profesionalizando el ministerio, estamos siendo reales en un ministerio que es llevar tu evangelio, llevar tu autoridad, llevar tu poder, porque tú quieres que tus hijos se manifiesten en este lugar, en este mundo, para la gloria tuya, no para nuestra gloria. Nosotros morimos a todo lo que sea, glorificando nosotros. Queremos darte a ti la honra, la gloria, Señor, porque tú nos escogiste desde el principio. Te doy gracias, Señor. Y en este instante oramos por todo aquel que tenga alguna duda, que tenga alguna incertidumbre en su corazón. Llenamos ese corazón de seguridad, fortalecimos ese corazón para que sea lleno de tu presencia, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, que es por la forma en que vivimos. Te doy gracias, Padre, y bendigo esta reunión, bendigo este tiempo, y a quienes nos escuchan, sean bendecidos, proclamando la palabra de Dios y hablándola con seguridad, con fortaleza y con valentía. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Finalizo? Chao.